Listo. Entonces vamos a arrancar. Quisiera arrancar la sesión de hoy haciendo como un breve recuento de lo que hicimos la clase pasada y en lo que estamos. Y es, eh, um, teniendo una característica de estudio que nosotros la llamamos C, esa característica de interés, esa variable, eh, um, esa característica de interés, que es básicamente una variable, eh, nosotros dijimos, ok, quisiera de alguna manera resumirla, quisiera de alguna manera eh, mm, ver lo que está dado en esa variable a partir de un conjunto de datos brutos. Recuerde que el conjunto de datos brutos es un conjunto de datos que está en una lista eh, donde puede tener usted 100 datos, 1000 datos, 10.000 datos, pero la idea es que dada esa lista de datos brutos, esa lista de datos brutos usualmente nosotros la vamos a ver en un archivo de texto que es así como lo que dice el primer individuo, lo que dice el segundo individuo, bueno, etcétera, 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 hasta lo que dice el último individuo. Eh, esa lista de datos yo la quiero resumir, la quiero de alguna manera describir en términos de las categorías de la variable. Entonces, en un principio, nosotros asumimos que esta característica está compuesta por m categorías. Nosotros en nuestra notación, nosotros escribimos C1, C2, etcétera, 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 hasta CM. Y nuestra tarea era, ok, tengo todos estos individuos, estas observaciones que pueden ser de, bueno, de la variable que usted prefiera, pues al resumirla, nosotros al final íbamos a terminar como con una tabla que nosotros llamamos así, distribución de frecuencias. Esa fue como la tabla que nosotros construimos. Esa tabla, la distribución de frecuencias, eh, al final del día, iba a tener de alguna manera como 5 columnas. La primera, donde usted ponía la categoría. En esa categoría, pues usted ponía toda la lista de categorías que tenía, C1, C sub 2, etcétera, etcétera, hasta C sub M. Ponía usted, digamos que el primer paso y digamos lo fundamental con lo que arrancamos, que era contar. Entonces poníamos las frecuencias absolutas. Cuando poníamos las frecuencias absolutas, pues bueno, contábamos la cantidad de individuos en la primera categoría, la cantidad de individuos en la segunda, la cantidad de individuos en la tercera. Y luego también totalizábamos, ¿no? Poníamos el total y decíamos que todo estaba en orden, todo estaba bien si el total, si la suma me daba el tamaño de la muestra. Luego de la frecuencia absoluta, nosotros poníamos la frecuencia, la llamamos así, frecuencia relativa. Esta es la proporción. Las frecuencias relativas las simbolizábamos con la letra H minúscula. Entonces, luego poníamos todas las frecuencias relativas. Decíamos que la suma de todas las frecuencias relativas, aquí me equivoqué, permítame, aquí debería ser, eh, um, aquí debería ser M, ¿no? No 3, sino M. La suma de todas las frecuencias relativas me tenía que dar 100% o 1. Entonces nosotros decíamos, por ejemplo, que la frecuencia relativa sub J era coger una regla de 3 básica, coger la n sub J, la frecuencia absoluta J y dividirla entre el tamaño de la muestra. Y si usted quería, multiplicaba por 100, pero tenía que decirlo, poner el porcentaje. Y luego poníamos las frecuencias acumuladas. Frecuencia absoluta, vamos a poner aquí, frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada era ir acumulando las absolutas, entonces teníamos que el acumulado de la primera categoría era exactamente el mismo número de individuos en la primera categoría, luego el de la segunda era simplemente coger la sumatoria del primero con el segundo, etcétera, etcétera, y llegábamos al último que me tenía que dar el tamaño de la muestra y decíamos que como ya estábamos acumulando, entonces no tenía sentido
ponernos a sumar los acumulados. Y lo mismo hacíamos con las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, en las frecuencias relativas acumuladas hacíamos lo mismo, simplemente íbamos acumulando, pero las frecuencias relativas. Y obviamente, pues nuestro acumulado al final tenía que ser 1 en la última categoría y obviamente acumular los acumulados, pues no poníamos nada. Nada, en las frecuencias acumuladas, por ejemplo, la frecuencia acumulada J era, era ir sumando, ¿no? Entonces, una manera de escribirlo largo sería, pues bueno, lo de la primera categoría, más lo de la segunda, más hasta lo de la categoría J, que de manera, digamos, compacta, usted lo podía escribir como una sumatoria desde la primera categoría hasta la categoría J de n sub i, digamos. Esa es una manera de escribirlo. Y la frecuencia relativa a J, pues usted hubiera podido escribir exactamente lo mismo. Usted hubiera podido escribir, bueno, lo de la primera categoría en frecuencia relativa, más lo de la segunda categoría en frecuencia relativa, etcétera, etcétera, hasta la categoría J en frecuencia relativa, o usted lo podía escribir, digamos, en forma de sumatoria bonito, digamos elegante, si usted quiere, como la sumatoria desde la primera categoría hasta la categoría J. O de una manera más fácil, usted hubiera podido coger lo que le dio la frecuencia absoluta acumulada en la categoría J y lo divide entre el tamaño de la muestra. Es una regla de 3, ¿no? Y bueno, hicimos un ejemplo, hicimos el código, lo exploramos y demás. Luego, en la segunda parte de la clase dijimos, ok, yo puedo hacer esto siempre y cuando las categorías de la variable estén dadas. Es decir, si yo tengo la frecuencia, si yo tengo las categorías ya de una vez hechecitas en la variable, esto sucede usualmente con las variables cualitativas, ya sea en escala nominal o ordinal. Es más, con algunas cuantitativas, pero discretas, no continuas, donde las categorías ya están dadas, por ejemplo, nivel educativo, bueno, primaria, bachillerato, pregrado, posgrado. Decíamos, por ejemplo, sexo, bueno, masculino, femenino, ya las categorías vienen dadas por la variable. Decíamos que era muy importante ponerlas en orden ascendente cuando teníamos una escala por lo menos ordinal, pero nuestro problema era, ok, ahora que vamos a trabajar con variables, ¿qué pasa si nosotros en lugar de trabajar con variables que ya tienen las categorías hechas, tenemos variables cuantitativas continuas? Cuando nosotros tenemos variables cuantitativas continuas, usualmente, también discretas, pero usualmente pasa con las continuas. Lo que pasa con las discretas es que puede que ya vengan con las categorías, por ejemplo, números de hijos, ¿no? La primera categoría sería 0, la segunda 1, 2 hijos, 3 hijos, bueno. Con las continuas, veíamos el ejemplo de unos pesos, pues esas categorías no vienen definidas de antemano. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es categorizar la variable. Eso fue como la gran conclusión al final de la clase pasada, categorizar la variable, como construir las categorías. Eso es lo que vamos a hacer. Construir las categorías. Construir categorías. Ahora, alguien me decía, bueno, pues lo más lógico entonces, si yo tengo que construir categorías para una variable cuantitativa, continua usualmente, pues lo que hace más gracia hacer es construir intervalos. Esa es como la opción más lógica. Es decir, yo tengo esto está obviamente en el material ya subido en Moodle, yo tengo una lista de números. Yo tengo una lista de números en una escala, digamos, fina, entre comillas, como en una escala cuantitativa continua, muy seguramente de razón muchas veces. Entonces, yo tengo una lista de números, entonces la idea de esos números es construir unos intervalos en lugar de trabajar con esos números directamente. Entonces, dentro de lo que discutíamos la clase pasada para hacer eso, nosotros empezamos a discutir un algoritmo para hacerlo.
Ese algoritmo para categorizar, algoritmo, ese algoritmo para categorizar es un algoritmo muy sencillo que consta de 5 o 6 pasos, donde el primer paso que trabajamos la vez pasada fue, ok, tenemos que decidir sobre el número de categorías. Entonces tenemos que de alguna manera establecer el número de categorías, es decir, establecer EMI. ¿Con cuántos intervalos voy a trabajar? Para hacer eso, nosotros discutimos de alguna manera 3 alternativas. Dijimos, ok, se puede hacer de manera arbitraria. Alguien puede decirme, yo quiero simplemente 3 categorías. De manera arbitraria, alguien me puede decir, sí, yo quiero 3 categorías, uno que sea, digamos, peso bajo, otro intermedio y otro alto. Em, Esa es una manera. Decíamos que aquí, si usted lo hace de manera arbitraria, lo cual no está mal, lo importante es abolir los extremos, ¿no? Decir una sola categoría, pues eso ya es demasiado. Todos los individuos me van a quedar en esa única categoría. Poner 100 categorías, pues me da lo mismo, porque entonces no estoy resumiendo, no estoy caracterizando la variable. Entonces, un punto intermedio, 3 categorías, 5 categorías. Usualmente, no es una regla, pero usualmente uno ve máximo 10, máximo 15 categorías. Entonces, algo que resuma, caracterice, le dé una idea informativa de cómo están distribuidos los datos. Ahora, si usted no quiere hacerlo de manera arbitraria, discutimos otras 2 maneras, digamos un poco más objetivas. Una de ellas era utilizar el número de categorías como el valor entero más cercano, por eso le estoy poniendo aquí aproximadamente igual a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, perdón, a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esa es una manera. O la otra manera fue lo que nosotros llamamos la regla de Sturges. Sturges, así se dice. Hay muchas versiones de esta regla, pero una popular es esta, escribir 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. Entonces, hay otras versiones de esta regla, pero digamos que de alguna manera uno puede hacer estos 2 cálculos y decir, bueno, ya sé con cuántas categorías voy a trabajar. La vez pasada lo hicimos en el ejemplo. Yo recuerdo que en el ejemplo la vez pasada, por un lado nos daba 5.9, por el otro nos daba 6.1 más o menos. O sea que ambos métodos en el ejemplo que estábamos trabajando nos daba que el número de categorías que deberíamos utilizar era 6. Dado que el tamaño de la muestra era 35, teníamos 35 materiales. Eh, aquí lo importante es como decir, no es que haya un método correcto, no es que el de la raíz cuadrada sea mejor que el de Sturges o algo así, no, son métodos diferentes, unos más populares que el otro, y al fin de cuentas el usuario, el analista decide con cuál irse, ¿no? Eh, Obviamente con propósitos de evaluación y con propósitos pedagógicos, yo voy a decir en los talleres o en los parciales o en las actividades evaluativas, voy a decir, trabaje con la regla de Sturges, por ejemplo, o trabaje con el método de la raíz cuadrada. Pues ¿por qué? Para que a todos nos dé lo mismo, ¿no? Puede que a veces el de la raíz cuadrada diga 7 y el de Sturges diga 5, podría pasar. Me estoy inventando ahí los números. ¿Cuál es mejor? Ninguno es mejor, usted decide. Si quiere usar 6, pues utilice el punto medio. Si quiere usar los 5, utilice 5. Si utilice 7, utilice lo que más le convenga en términos de representar los datos, lo que sea más conveniente en forma de entender la información que contiene la base de datos. En este ejemplo vamos a trabajar con 6 categorías y ahí habíamos quedado. Entonces, vamos a continuar con nuestro algoritmo. Ya alguna vez nosotros sabemos con cuántos individuos vamos a trabajar, lo siguiente que tenemos que hacer es, ok, bueno, tengo que construir los intervalos. Ahora sí, ya sé cuántas categorías voy a hacer, voy a construir los intervalos. Entonces, para eso,
digamos que el proceso es muy sencillo. Lo primero que usted tiene que hacer es, una vez construyó el número de categorías, es encontrar el mínimo y el máximo de la variable. Entonces tenemos que calcular, aquí lo voy a escribir así, xmin y xmax. Claro, es muy importante saber xmin y xmax porque necesito saber de alguna forma dónde empieza el conjunto de datos y dónde termina el conjunto de datos. Xmin es el mínimo valor en la muestra. Xmax obviamente va a ser el máximo valor de la variable en la muestra. Eh, um, y como estamos trabajando con una variable cuantitativa, ya sea en escala de intervalo o de razón, pues es el mínimo y el máximo se pueden calcular, tiene sentido calcularlos. Entonces, con estos dos valores es que yo voy a darme cuenta dónde empieza el conjunto de datos y dónde termina el conjunto de datos. Yo creo que eso está hecho en el script, vamos a verlo. Yo creo que eso ya está hecho aquí en, en nuestros, en nuestras notas de clase. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí en R. Yo creo que esta es la tercera clase. Creo que todavía vale la pena seguir trabajando en R más allá de mirar los resultados en el script. Entonces voy a abrir R. Recuerde que todo esto les queda subido en Moodle. Ninguna de estas prácticas, ninguno de estos laboratorios, yo siempre los comparto, quiero decir. Simplemente por seguir practicando nuevas funciones y todo eso. Permítame, simplemente le voy a agrandar el tamaño aquí creo que ahí se ve bien. Si alguien tiene problemas viendo, por favor me interrumpe y me dice. Y voy a abrir, recuerde lo de siempre, ¿no? Aquí en la flechita, parte superior izquierda, New File, ¿no? Y vamos a abrir un script de R, script de R. Muy bien. Voy a limpiar, mire que no tenemos ningún objeto en este momento definido en el sistema. Entonces lo que voy a hacer es básicamente limpiar la consola. No me gusta ver todas esas letras. Y voy a empezar a desarrollar el ejemplo tal cual habíamos hecho la vez pasada. Lo primero que voy a hacer es coger los datos brutos. Entonces voy a copiarlo con el comentario y todo y calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Esto lo habíamos hecho la vez pasada. Eh, Esta es una manera manual. Voy a ponerle aquí copiar. Voy a ponerle aquí pegar. Ahí no. Control Z, control B. Esta es una manera manual de introducir los datos. Aquí como un truquito que me di cuenta este fin de semana leyendo un poco sobre las nuevas características que tiene RStudio. Hay una cosa que me llamó la atención y me gustó harto, y es aquí en Tools, en herramientas, en Global Options, en código, aquí en Display, en mostrar, aquí hay una casillita al final donde dice Rainbow paréntesis. Entonces, usted se mete a Global Options, Code, Display, y en la parte del final aparece este recuadro del Rainbow paréntesis y es algo que en programación sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque le muestra con colores, le da aplicar, obviamente. Le doy aquí apply. Perdón, ok, perdón. Y le muestra con paréntesis, con colores los paréntesis. Eso es muy conveniente cuando tengamos anidadas varias funciones, varias rutinas al mismo tiempo, porque usted va a decir, aquí se abre este paréntesis y se cierra este paréntesis, entonces visualmente ayuda mucho a hacer el código. Entonces, bueno, esta es la manera manual de introducir los datos. Vamos a aprender maneras más eficientes y menos engorrosas de introducir los valores importando los datos desde un archivo de texto. Entonces, aquí hay una pregunta en el chat, vamos a verlo. Ángela dice, ¿dónde se saca la barra de opciones? Ok, Ángela, muy parecido a como sucede, por ejemplo, en Excel y eso. Aquí en la parte superior dice herramientas, tools, herramientas. Si tú tienes la versión en español, debe decir herramientas, obviamente, tools, le das clic
Abajo dice Global Options, o sea, opciones globales. Y aquí en la parte, aquí hay un montón de cosas, de muchas cosas. Pero aquí en Code, sobre todo en la parte de Display, al final, en la parte de mostrar tal vez, al final. Aquí hay muchas otras cosas que ustedes pueden, digamos, de alguna manera testear, pues. Eh, um, yo los invito a que, si quieren, jueguen con eso. Por ejemplo, aquí en apariencia, pues aquí ustedes tienen varios temas, por ejemplo, no sé, varios temas donde ustedes pueden ver el código de varios colores. Hay personas que los cambian, que los cansa mucho, por ejemplo, trabajar con la pantalla en blanco. A mí me gusta, pero eso depende de la persona. Hay personas que les gusta la pantalla más oscura, pues. Entonces aquí ustedes tienen varias opciones, varios temas. Pero bueno, hay muchas cosas en términos de cómo visualizar la plataforma. Explórenlas si les llama la atención. Bueno, entonces, recuerden, siempre esas preguntas son bienvenidas, no, nunca se queden con nada guardado. Eh, entonces, esta es la manera más, digamos, lenta de meter los datos, pero pues por ahora es con la que vamos a trabajar. Ya en algún ejemplo en el futuro próximo importaremos los datos con un archivo de texto. Entonces le damos run. Listo. Aquí ya está el peso. Lo teníamos la vez pasada. Son 35 números. La función length ya la teníamos también. Le vamos a dar aquí run. Entonces, tenemos los 35 observaciones. Tenemos un tamaño de muestra de 35, lo que quiere decir que ya estábamos listos para y lo hicimos, calcular el número de intervalos. Aquí yo tengo la regla de Sturges, la voy a volver a copiar simplemente como para tener en el sistema de una vez. Control C, la vuelvo a copiar, Control V. Discutimos cómo la hacíamos. Mire aquí como lo bonito de los paréntesis, ¿no? Mire que aquí me sale este paréntesis interno en color, digamos, ocre, tal vez, como amarillo oscuro, y aquí en rosado. Entonces, es como fácil diferenciar. ¿Por qué? Porque mire entonces que lo cual lo sombreo y lo voy a ejecutar en este momento, mire que me da 6.09. Esta es la regla de Sturges, ¿no? 1 más 3.3 logaritmo en base 10. Listo. Ahora, esta función floor es parte entera, ¿no? Es el piso, ¿no? Parte entera, es la función piso, pues. Parte entera. Entonces, cuando usted lo ejecuta todo, ahí sí es que le daba el 6. Entonces, y eso al final es lo que yo termino guardando en el objeto M. Entonces, mire que cuando yo ejecuto toda la línea, aquí me da el M igual a 6. Creo que tengo una pregunta en el chat, voy a ver. Sí, se podría, Juan, se podría usar round. Se podría usar round, pero tocaría hacerlo a 0 cifras decimales. Esta es una excelente observación que me hace Juan. Esta es una rutina diferente, me parece muy buena, la vamos a poner. Voy a seguir la recomendación de Juan. Se podría poner round D y ahí sí pongo lo de adentro, ¿no? Control C, Control V. Por defecto, bueno, mire, ahí me sale. Por defecto, round tiene redondeo a 0 cifras decimales. Floor es parte entera, o sea que parte entera siempre lo manda al entero inmediatamente anterior. El round lo hace dependiendo de qué tan cerca esté del redondeo. Entonces, es una excelente alternativa, Juan. Sí, está bien. Aquí Sergio hace otra pregunta con trunk. Esa función yo la he utilizado un par de veces únicamente y la utilizo más que nada cuando voy a desplegar en pantalla el progreso o la cantidad de iteraciones que estoy haciendo con un algoritmo y quiero que me salga el redondeo con una cifra exacta de decimales. Es decir, si yo quiero no sé, 2.33,
siempre me salgan las dos cifras. Lo que pasa es que cuando yo utilizo round, si yo tengo, por ejemplo, 2.30, el 0 me lo mocha y me deja en 2.3. La verdad sea dicha, Sergio, yo casi siempre utilizo round en todas. Trunc es una buena opción, sobre todo cuando uno quiere un número exacto de cifras decimales. La otra cosa con trunc es que el resultado es en formato tipo texto, no en formato numérico. Pero bueno, yo creo que vale, si alguien está más interesado en esa función trunc, la puede buscar en Google o en la ayuda y puede utilizarla también. Es una buena idea, Sergio. Gracias. Cualquiera de estas dos opciones. Simplemente le voy a poner aquí un comentario en el número de intervalos, pero también funciona. Es más, voy a poner un comentario extra para seguir la sugerencia de Sergio y poner ver también función o rutina, función trunc. Eso es de truncar, ¿no? Listo. Muy bien, muy buenas observaciones. Excelente. ¿Estamos en qué? En que tenemos ya 6 categorías. Muy bien. Vamos a calcular el mínimo y el máximo muy fácil. Segundo paso, calcular mínimo y máximo. Las rutinas son muy fáciles. Sí, la primera es min, ¿no? La voy a poner así, xmin. Xmin igual a, o flechita, como ustedes prefieran, y voy a poner aquí simplemente min de peso. Listo. Y el valor mínimo de peso, bueno, y el máximo, lo mismo. El máximo es lo mismo, simplemente voy a escribir xmax de peso. Entonces voy a poner max de peso. Ahí está. Esas son las dos rutinas muy sencillas, min y max, minimum y maximum. Entonces las voy a ejecutar las dos al tiempo. Eso se logra muy fácil. Uno sombrea las dos cosas y le da run. Entonces mire que aquí aparece 142 y 60.4. Si usted lo quiere visualizar en consola, muy fácil, simplemente puede escribir xmin, puede utilizar la rutina print, pero pues no es necesario. Usted simplemente puede escribir xmin en la consola, darle enter, puede poner xmax en la consola, darle enter y ahí está. El valor mínimo, la observación más pequeña en términos del peso fue de 60.4 y si no estoy mal es kilogramos. Eso es muy, muy, muy importante, las unidades de medición. Permítame, les rectifico. Sí, kilogramos. Perfecto, kilogramos. Entonces, tenemos que la observación mínima es de 60.4 kilogramos y la máxima de 142.2 kilogramos. Perfecto. Ya sabemos dónde arrancan las observaciones y dónde terminan las observaciones. Aquí hay una pregunta. Ok, Juan Camilo hace una pregunta acerca del taller. Juan, si nos da tiempo al final para no interrumpir esta explicación, puedo dedicar unas palabras acerca de lo de las tangibles y las conceptuales. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Ya Ivonne aquí hace también la aclaración. Súper, excelente. Entonces, sí, hagámoslo aquí al final en un momentico. La verdad es muy, muy sencillo la diferencia. Entonces, tenemos el mínimo, tenemos el máximo, 60.4 kilogramos, 142.2. Ya sabemos dónde arranca el conjunto de datos y dónde termina. Me explico. Yo tengo, permítanme, hago aquí un mini esquema. Yo tengo, imagínense, yo a veces me imagino esto, yo a veces me imagino, aquí está el mínimo, como que aquí está el X mínimo, el X mínimo, ese X mínimo, ya ahora se me olvidó cuánto nos dio, 60.4, 60.4, 60.4, y el máximo, digamos, obviamente está después del mínimo, está por acá, no sé, me voy a inventar, por aquí, el X máximo. Esto es apenas un esquema para hacer una explicación y que todos estemos en la misma onda. 142.2. Bueno, entonces las 35 observaciones van a estar aquí metidas
bueno, las 33 observaciones, pues porque ya tengo con el mínimo una y con el máximo otra, las 33 observaciones van a estar aquí metidas en alguna parte, ¿no? Entonces aquí cada uno de estos punticos simboliza una observación. Hay 33 punticos aquí por dentro. Cada puntico es el peso de otro material. Listo, ahí están los 30, imagínense que ahí están los 33 punticos. Muy bien. En nuestro algoritmo, listo, una vez que yo ya sé dónde arranca el conjunto de datos y dónde termina el conjunto de datos, el siguiente paso en el algoritmo es calcular el rango. Voy a ponerlo aquí un poquito más abajo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí calcular el rango. El rango es muy sencillo. El rango le dice a usted simplemente cuál es el recorrido, cuál es la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, mire que, bueno, aquí está el valor mínimo, aquí está el valor máximo. O sea que el rango es como cuánto hay desde este valor 64 hasta este valor 142. Es como todo esto es el rango. Ese rango nosotros lo vamos a simbolizar con la letra R mayúscula. Es una medida de dispersión, la vamos a ver después con un poco más de detalle. Y la fórmula es muy sencilla, simplemente es el máximo menos el mínimo. Ajá. Me dice la distancia, el recorrido, qué tan lejos está el valor mínimo del valor máximo. Este es el rango. En este caso, el rango, bueno, vamos a ver cuánto nos da en este caso. Es una fórmula muy sencilla, es una distancia. Vamos a ponerlo aquí en nuestro script. Entonces simplemente vamos a poner aquí calcular el rango. Y al calcular el rango, pues voy a ponerlo R mayúscula, flechita o igual a Xmin, perdón, Xmax menos Xmin, ¿no? La distancia que hay entre el uno y el otro. Fíjese que si usted no hubiera definido antes el Xmin y el Xmax, le va a botar un error, ¿no? Entonces voy a sombrear mi cálculo, ahí está, simplemente lo corro, nos tiene que dar cerca de 80 y algo, sí, 81.8, 81.8, perfecto. 81.8 kilogramos, ¿no? 81.8 kilogramos. Pilas, el mínimo y el máximo también están en kilogramos, ¿no? Es bien importante eso. Ahí no hemos hecho ninguna transformación en términos de las unidades de medición, kilogramos y kilogramos. O sea que entre la observación con menor valor y la de mayor valor existe una distancia, un recorrido de 81.8, aproximadamente 82 kilogramos. Esto lo vamos a ver con más detenimiento, pero el rango es una medida de dispersión. Le dice de alguna manera a usted qué tan homogéneo es el conjunto de datos. Entonces, entre más grande sea el rango, es porque hay más heterogeneidad en el conjunto de datos. Claro, entre más grande sea el rango, pues lógicamente los punticos, va a haber más distancia entre los punticos, lo que quiere decir que hay mayor dispersión, hay mayor heterogeneidad. Los punticos, las observaciones se parecen menos. Entonces, el rango básicamente es directamente proporcional a la dispersión del conjunto de datos, pero repito, esto lo vamos a ver con más detalle después. Lo importante es que usted se dé una idea de qué tan separados están los datos. ¿Listo? ¿Qué tan separados están los datos? ¿Qué tan lejos están los datos? Entonces, en este caso están separados por 82 kilogramos aproximadamente, del mínimo del máximo. Eh, um, y ya con este rango, ya puedo empezar a construir los intervalos. Ese sería uno de los siguientes, el siguiente paso. Y es, bueno, ¿qué tan amplio tengo que hacer los intervalos? Ese es el paso número 4, que es calcular la amplitud. Que es calcular la amplitud. La amplitud le va a decir a usted precisamente eso. ¿Qué tan amplio debe ser el intervalo? Aquí en las notas de clase yo lo tengo representado con la letra A mayúscula y va a ser simple, o A minúscula, vamos a ver, ahora lo olvidé.
Vamos a ver nuestro algoritmo. A minúscula, perdón. A minúscula. Si lo quiere hacer con A mayúscula no hay ningún problema. Simplemente lo voy a hacer siguiendo la notación que tenemos en las notas de clase. A mayúscula, A minúscula, perdón. Y va a ser coger la distancia entre el mínimo y el máximo y lo divido entre el número de intervalos. Por eso es que yo necesitaba tanto el rango como M. ¿Por qué? Pues porque con este insumo es que yo voy a saber qué tan amplios son los intervalos. Por ejemplo, supongamos que en un caso extremo usted quiere 2 intervalos, o sea, M es igual a 2. Pues, ¿qué tiene que hacer usted? Pues coger toda esta distancia, todo ese recorrido desde el mínimo hasta el máximo y dividirlo entre 2. Claro, eso le va a dar simplemente 2 intervalos. En este caso, yo quiero 3. Yo quiero 6, perdón. Vamos a hacerlo. Vamos a calcular la amplitud aquí muy rápido. Vamos a poner aquí un comentario que dice calcular la amplitud. Voy a ponerle A minúscula igual a R, que ya lo tengo, que me da 81.8. Es más, si usted lo quiere visualizar en la consola, lo puede escribir, ¿no? R y Enter. 81.8. Yo lo estaba mirando aquí a la derecha, mírelo aquí, 81.8. Y todo dividido M. La amplitud me está dando de, vamos a visualizarlo aquí en la consola, aquí ya está en la parte derecha también, véalo aquí, aquí también ya está, 13.6, sí, 13.6 básicamente. O sea que cada intervalo va a tener una distancia, una longitud de 13.6 kilogramos, 13.6 kilogramos, 13.6 kilogramos. Entonces voy a ponerlo aquí, nos dio aproximadamente 13. Ahora no sé si estoy mirando bien, 13.6, correcto, 13.6. ¿Cómo se va a ver esto? Pues muy sencillo, mire esto. Voy a hacerlo aquí en otro color, en color naranja, por ejemplo. Entonces, mire, tengo aquí todas las observaciones, ¿no? Desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, ¿cómo se hacen los intervalos? Esto es kilogramos, ¿no? Pilas, esto es kilogramos, unidades de observación. Pues tengo todo el recorrido, lo que tengo que hacer es dividir en 6 partes iguales el recorrido. Pues ya sé cuánto ya sé de cuánto tiene que ser cada intervalo para lograrlo. O sea que el primer intervalo arranca desde el mínimo hasta, o sea, desde 64.4 hasta por aquí, digamos. Ese va a ser, 1, 2, 3, sí, ese va a ser mi primer intervalo. Ese primer intervalo, esa primera categoría, que yo voy a llamar aquí C sub 1, arranca en el mínimo, ese es el límite inferior, y va hasta, lo voy a llamar así, L sub 1, L sub 1, del límite 1. O sea que este mínimo va a ser L sub 0. ¿Cómo haré para sacar L sub 1? Pues claro, eh, L sub, L sub 0 es donde arranca el primer intervalo. O sea que L sub 0 es 60.4, que es el mínimo. O sea que L sub 1, que va a ser, que va a ser donde termina el primer intervalo, pues lo único que usted tiene que hacer es coger lo que tenía en L sub 0 y sumarle la amplitud, ¿no? O sea, sumarle 13.6, que es la amplitud. Bueno, vamos a ver cuánto me da eso. Eso, pues yo lo voy a calcular aquí de una manera manual muy sencilla. Voy a poner aquí límites. Ahorita le voy a decir como una manera más fácil de hacerlo. Entonces, voy a ponerle así. Voy a ponerle xmin más amplitud. Punto. Entonces, eso me tiene que dar más o menos, no sé, 74, sí, 7403. Ahí está, 74.03. Perfecto. Entonces me da aquí 74.03. Lo voy a escribir aquí debajo. 74.03. Y yo creo que ya todo el mundo sabe qué va a pasar. El siguiente intervalo
arranca en ese 74.03 y va hasta, lo voy a llamar aquí L sub 2, lo voy a llamar así, L sub 2. Ah, ¿cómo hago? L sub 2 va a ser lo que me dio L sub 1, va a ser lo que me dio L sub 1, y le sumo nuevamente la amplitud. O sea, como que me voy desplazando la misma cantidad varias veces. Eso es, este segundo intervalo, le voy a poner otro color tal vez para que se vea más. Esta sería la segunda categoría. Esta sería la categoría 2, la que va desde 74.03 hasta, vamos a ver cuánto me da, vamos a ver cuánto me da el otro. Entonces el otro sería, voy a escribirlo así, mírenlo. Lo que ya tenía antes más nuevamente A. Obviamente alguien me puede decir, uy, Juan Camilo, pero ¿por qué simplemente no escribe X mínimo más 2 veces A? Claro, esa es la manera más fácil de hacerlo. De hecho, lo voy a escribir así. 2 por A. Claro, cojo lo que ya tenía antes y le sumo 2 veces, perdón, cojo lo que ya tenía antes y le vuelvo a sumar A. O simplemente se ubica en el mínimo y le suma 2 veces la amplitud. Es la misma cosa. Eso le da 87.66. 87, eso le da 87.66. 67, si usted quiere aproximar bien. Listo. Entonces, bueno, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente no lo voy a hacer todo. Lo voy a hacer, digamos, aquí sería el X3, el X quad, el tercero, el cuarto. Me sobró mucho espacio. El quinto y el sexto. No me quedó muy bonito que digamos. Permítame, aquí hago yo una maniobra así supremamente rápido para que no se vea tan mal. Para que no se vea tan mal esto. ¿Qué les parece si... sí, permítame, hago un buen trabajo visual porque si no, no se va a entender bien. Entonces voy a hacer las subdivisiones nuevamente, así muy rápido. Simplemente aquí está el recorrido. Y como tengo 6 intervalos, lo voy a hacer de 4 cuadritos. Vamos a ver, primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo y sexto. Ahí más o menos. Entonces este sería el L sub 1, este sería el L sub 2, este sería el L sub 3, este sería el L sub 4, L sub 5 y obviamente el máximo va a ser L sub 6. Perfecto. Decíamos que la primera categoría va a ser esta. La segunda categoría, en cambio, va a ser la siguiente. Bueno, y así sucesivamente. Y entonces ya teníamos un par de valores. El segundo valor ya lo teníamos acá, 87.66. 87.66. Y el primero era 74.03. Aquí está. Listo. 74.03. Bueno, y así debería ser yo con los demás límites, ¿no? Ahora, una vez usted hace eso, pues usted ya lo único que tiene que hacer es contar cuántas observaciones le caen dentro de cada intervalo. Pero entonces aquí alguien no me va a decir, uy, Juan Camilo, pero entonces me tocaría ponerme a mano, como sacar así como usted estaba haciendo paso a paso, sacar cada uno de los límites. Y la respuesta es, bueno, si usted quiere, sí, pero lo que pasa es que eso se vuelve muy tedioso, muy cansón, pues porque mire, el L0, pues yo ya sabía que era 60.4, luego sumé una vez la amplitud, luego 2 veces la amplitud, luego 3 veces la amplitud, bueno, etcétera, etcétera. Pues si me pongo a hacer eso a mano, me voy a demorar un poquito, ¿no? Entonces, hay una manera muy fácil de hacerlo. Permítame se la muestro. Es una manera muy, digamos, aquí está. Aquí donde dice límites, lo voy a copiar. Es una manera muy, voy a poner aquí control C, copiar, y la voy a pegar acá, para que usted vea que no tiene que hacerlo de alguna manera
digamos, larga. No, esto se puede hacer con una sola línea. Y mire lo fácil que es. Bueno, el mínimo ya lo teníamos. Entonces, si usted quiere, pongámosle aquí xmin. ¿Por qué? Pues porque el mínimo ya lo habíamos calculado. Entonces, si usted quiere ponerle min peso, hágale. Si usted quiere ponerle xmin, hágale. Es lo mismo. Aquí viene el truquito. El truquito es, claro, usted tiene que ir sumando. Por ejemplo, voy a dejar el tercer límite. Este sería, eh, um, este sería el tercer límite. Es más, el primer límite es, voy a ponerlo así como muy bonito para que usted se dé cuenta qué es lo que estoy haciendo. El primer límite sería el mínimo, ¿no? Pero mire que el mínimo es el mínimo más 0 veces la amplitud, ¿no? Claro, no sume nada, no sume ninguna amplitud. El siguiente límite es el mínimo más una vez la amplitud. O sea que, mire, 1 por la amplitud. O sea, este sería el L0, ¿no? Este sería L0. Este de aquí sería L1. Es más, lo voy a poner L mayúscula para que se vea más bonito. L1. Luego, este sería L2. Ya, yo creo que usted ya sabe qué estoy haciendo. Y L3. ¿Cómo así L0, L1 otra vez en el dibujo? Muy bien. L0, recuerde, es ubicarse en el mínimo, ¿no? O sea, usted no tiene que sumar la amplitud ahí. O sea, sería el mínimo más 0 veces la amplitud, o sea, 60.4. L1, que es donde termina el primer intervalo, sería el L0 más una vez el amplitud. Y el L2 sería más 2 veces la amplitud, o de otra manera sería L1 más una vez la amplitud. A mí me gusta pensarlo como L0 más 2 veces la amplitud. Recuerde que todos tienen exactamente la misma amplitud, ¿no? Todos tienen exactamente la misma distancia. Listo. Entonces, computacionalmente, usted podría, bueno, vamos a hacerlo aquí nuevamente. Yo sé que ya lo hice, pero para la explicación quiero que quede bien claro. El L0 sería el mismo mínimo, mire que ahí está. El L1, o entonces a mano, sería, ahí está, el 74.03 más una. El L2, que sería lo que me dio el L1 más una vez la amplitud, o el mínimo más 2 veces la amplitud sería el 87, que ya teníamos antes. Y el tercero sería, vamos a ver cuánto nos da el tercero. Más 101, que es nuevamente sumándole otra amplitud al L2. En fin, hay una manera más fácil de hacerlo y es, pues claro, yo podría hacerlo así uno por uno. Entonces aquí voy a ponerle un comentario que diga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría hacerlo así paso a paso, o podría ser como una mini fórmula un poquito más elegante y es, bueno, yo me acuerdo que los dos puntos indican una secuencia. Es más, solamente voy a poner aquí en la consola 0, 2.6. Recuerde que M es 6, ¿no? Entonces me salen los números del 0 al 6. Cuando yo cojo esa secuencia y la multiplico toda por A, mire lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que a cada número lo va a multiplicar por 6. Perdón, por la amplitud. Entonces, mírelo. Bueno, 0 por la amplitud me da 0. 1 por la amplitud, 13.6. 2 por la amplitud, el doble, 27. 3 por la amplitud, pues el triple. Bueno, ahí está. Mire que cuando yo cojo 6 por la amplitud, o sea, me da 81.8, que era precisamente el rango. Entonces, perfecto. Y al final, luego a cada uno de esos valores se lo sumo al mínimo. ¿Por qué se lo asumo al mínimo? Pues porque yo voy construyendo los límites sumándoselo al mínimo. Entonces, esta es una manera, digamos, un poco más elegante de, en lugar de ponerme a hacer todo eso manualmente, ponerlo a hacer en una sola línea. Entonces, cuando usted lo vaya a hacer en el taller o en el parcial o lo que sea, hágalo con esta línea en lugar de ponérselo a hacer a mano. ¿Por qué? Porque si usted va a tener 10 categorías, pues mientras usted se pone a hacer los 10 límites uno por uno, pues se demora, ¿no? Entonces, listo. A eso lo voy a guardar en un objeto que se llama lim. ¿Listo? Lim, de límites. Entonces lo voy a poner run y mire, aquí ya me quedan todos los límites, los voy a poner en pantalla, lim.
los voy a poner en pantalla, aquí está, véalos. Ah, perfecto. Vamos a ver si me quedó bien. Entonces, vea, 64.4, que era mi primer límite. Ah, sí, mírelo aquí, 64.4. Mi segundo límite, mi límite 1, digamos, el E1, que era sumando 13. Ah, bueno, aquí está 7403, que ya lo tenía antes, 7403. El tercer límite, ah, bueno, que era sumando dos veces la amplitud, 87, mírelo aquí, 87. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo sé que todo me quedó bien? Todo me quedó bien porque mire que el primer límite me quedó con 60.4, que es el mínimo, perfecto. Y mire que el último límite me dio 142.2, que era el máximo, mire, 142.2. Entonces aquí está, mire, L0, L1, L2, L3, L4, L5 y L6. Ja. Entonces usted me va a decir, uy, Juan Camilo, pero ¿por qué 6 límites si tengo apenas, por qué tengo estos 6 límites aquí? O sea, porque tengo 7 números. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué tengo 7 números si únicamente tengo 6 intervalos? ¿No me estaría sobrando uno? Ay, la respuesta es no, ¿no? Porque entonces, esto yo lo tengo aquí en el script. Mire que, aquí está en la tablita. Es más, aquí está. Mire que el primer intervalo que voy a tomar cerrado claro, lo tengo que tomar cerrado en el mínimo, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Y abierto en el primer intervalo, en el primer límite, mire que este primer intervalo va desde L0 hasta L1. Ah, ok. El siguiente va desde L1 abierto. Bueno, ya ahorita le hago una explicación extra. Desde L1 abierto hasta 8767 cerrado. Aquí valdría ponerlo cerrado, ¿no? Aquí valdría la pena. Sí, aquí hay que ponerlo cerrado. Este es un error mío este lo tengo que corregir, lo voy a anotar. Este tiene que ir cerrado, perdón. Porque si usted se da cuenta, todos los demás vienen cerrados. Entonces, este viene cerrado. ¿Listo? Pero eso es error mío de la escritura del intervalo. Entonces, mire, la primera categoría va desde L0 hasta L1. La siguiente desde L1 hasta L2. Luego desde L2 hasta L3. Desde L3 hasta L4. Por eso es que necesito los 7 límites en lugar de simplemente 6, porque tengo 6 categorías. O sea que la última va desde L5 hasta L6, que es precisamente lo que está aquí. Desde L5 hasta L6. Perfecto. Entonces, ya tenemos los límites. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, aquí están todas las categorías, voy a terminar de escribirlas, que la primera categoría va desde L0 hasta L1, hasta L2, la tercera categoría, la cuarta categoría, la quinta categoría, la sexta categoría. Y entonces, bueno, ya casi que terminé. Aquí, bueno, el paso número 5 es construir los intervalos, pues, que fue lo que acabamos de hacer, ¿no? Construir los intervalos. Eh, um, Ahora, pues ya casi que terminamos, porque lo único que nos haría falta es contar, ¿listo? Lo único que nos haría falta es contar. Eh, um, Qué pena, profe. dime, por favor. El paso 5 no sé cómo determinar los límites y el paso 6 construir los intervalos. Me parece una excelente observación, porque es una observación en la que lo estás haciendo paso a paso. Entonces voy a seguir tu recomendación. Me parece excelente idea. Entonces, sí, me parece absolutamente pertinente. Entonces, vamos a poner
vamos a hacerlo así, calcular límites. Muy bien. Y sexto, construir los intervalos o, sí, delimitar los intervalos mejor. Suena más técnico. Delimitar intervalos. Los intervalos. Es una excelente sugerencia porque deja más explícito el proceso, ¿no? Entonces, primero calcule los límites, que sería L0, L1, L2, bueno, etcétera, etcétera, hasta L6. Y luego los intervalos. ¿Cuáles son los intervalos? Los intervalos serían, permítanme los escribo aquí, C sub 1 sería cerrado en L0 y cerrado en L1, pilas. Luego el C2 sería abierto en L1, pues porque ya lo consideré en el de arriba, y cerrado en L2. El tercero sería, bueno, ahí ya usted entendió la lógica, abierto en L3 hasta cerrado en L4, bueno, y así sucesivamente. Hasta el último que sería C sub 6, que sería abierto en L5, ahora aquí me confunde, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué, aquí sería L3 sería desde L2 hasta L3. Y L6 sería desde L5 hasta L6. Oh, hasta L6. Perfecto. Súper. Juan Camilo, ¿importa mucho si, digamos, yo lo dejo cerrado, abierto o lo puedo poner abierto, cerrado? No importa. Eso sí es a gusto del paciente, no hay ningún lío. Yo lo tengo así. No hay ningún problema. Bueno. Listo. Entonces, con los intervalos, una vez ya hecho los intervalos, una vez ya calculado los límites, lo único que me hace falta es contar. ¿Por qué? Porque necesito saber cuántas observaciones me caen en el primero, cuántas observaciones me caen en el segundo, cuántas en el tercero, cuántas en el cuarto, cuántas en el quinto y cuántas en el sexto. Esto es lo que jamás quiero que haga a mano, pues porque imagínese, pues ahorita tengo 35 datos e inclusive con 35 datos da pereza ponerse a ver, de estos 35 daticos, empecemos. 103, ¿en cuál está? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto o en el sexto? 82.1, ¿en cuál? Bueno, usted me entiende, ¿no? Como que la idea no es que usted lo haga a mano ni se ponga a contar, este 5 me salió a ver cuáles son los 5. No, la idea es que el computador lo haga por usted de manera automática. Entonces vamos a verlo, cómo se hace. R tiene una función muy chévere. Aquí está. Se llama, es la función cut. Entonces, voy a copiar estas frecuencias. Ya tenemos los límites, ¿no? Ya los límites los tenemos. Entonces vamos a hacer los intervalos y vamos a contar. Entonces, aquí le di control C y aquí voy a pegarlo. Y permítame limpio la consola porque eso ya se ve muy feo. Listo. Entonces, mire lo siguiente. Usted va a decir, uy, pero ¿cómo así table y cómo así cut? Algo como que está un poco enredado. Bueno, mire, aquí, esta es la primera vez, bueno, la segunda de hecho, que estamos anidando dos funciones. Nuestro primer anidamiento lo hicimos aquí cuando hicimos el número de intervalos, que primero hicimos la regla de Sturges y luego cuando hicimos ese cálculo, una vez lo hicimos, ahí sí aplicamos el round o el floor, cualquiera de los dos. Eso es un anidamiento de funciones, porque primero ejecuto una y luego a lo que me dé, le ejecuto la otra. Entonces lo mismo aquí ocurre. Es más, me gustaría como que primero lo exploráramos un poquito lo que ocurre por dentro. Esta rutina cut es una rutina automática que le cuenta, que categoriza de alguna forma los punticos y le dicen en qué intervalo está. Entonces, mire cómo es la sintaxis. Bueno, la función se llama cut, de cortar, ¿no? De establecer puntos de corte. Y es una opción, hay muchas opciones, hay muchas rutinas que hacen lo mismo, pero esta es una que me parece chévere. El input es la variable peso, ¿no? Esa es como nuestra variable así puesta en forma, digamos, continua.
Una vez usted le dice cuál es el input, le tiene que decir cuáles son los breaks, es decir, cuáles son los límites. Ah, los límites nosotros ya los teníamos, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Pues mírelos acá. Ya los habíamos calculado. L0, L1, L2, L3, L4, L5 y L6. Perfecto. Y este include lowest igual a true, este include lowest igual a true, es una manera de decirle pilas. Estamos incluyendo, esto es bien importante, el mínimo, el que está aquí, va a ser cerrado. O sea, es un intervalo cerrado aquí en el mínimo, ¿no? Es un intervalo cerrado en el mínimo. Mire, este valor. Como que este es el include lowest igual a true. Porque si usted lo toma abierto, include lowest igual a true. Eh, el true es decirle que sí, ¿no? Que usted lo puede escribir en R con la T mayúscula. Entonces, es más, yo debería escribirlo así. Usted puede escribirlo completico, true completico, o lo puede escribir así, T mayúscula, o lo puede escribir completico, como a usted más le guste. ¿Qué pasaría si usted no incluye ese mínimo? Pues que el conteo no le va a cuadrar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría desechando el mínimo. Juan Camilo, ¿cómo sabía usted que el include lowest igual a true incluía el mínimo? Pues me puse a leer la ayuda, entonces, y ahí ya. ¿Por qué? Porque cuando lo hice, la verdad sea dicha, cuando lo hice sin el include lowest igual a true, no me cuadraba la suma. O sea, yo sumaba las frecuencias absolutas y no me cuadraban. Entonces yo dije, que algo está pasando y lo que estaba pasando era que no estábamos incluyendo el mínimo. Pero bueno, entonces ahí yo me puse a leer la ayuda y ya. Entonces mire lo fácil. Usted le da como insumo la variable. Esta variable tiene 35 datos en este momento, pero si tiene 1000, pues es lo mismo. Usted no tiene que cambiar nada. Simplemente le pone el nombre de la variable, le pone los límites, los 7 límites en este caso, desde el 0 hasta el 6, y le pone que incluya el mínimo. Include lowest igual a true. Entonces mire que cuando usted ejecuta eso, solamente voy a ejecutarlo de adentro. Entonces aquí vuelvo a hacer la salvedad. Pilas. Si usted tiene 1000 datos o tiene 100 o tiene 35, el código es el mismo. Eh, alguien me puede decir, uy, Juan Camilo, pero mire todo lo que se ha demorado haciéndolo. Pues claro, porque estoy explicando paso a paso qué significa el min, qué significa el cut, qué significa el lowest, pero pues ya en un próximo ejercicio usted no necesita toda esa explicación, usted simplemente copia la línea de código, la ejecuta y se acabó, se demora un segundo. Por eso es lo bonito de tener las rutinas, que usted ya no va, o sea, no tiene que hacer nada a mano ni paso por paso, ya lo tiene hecho todo. Bueno, entonces una vez usted ejecuta esto, lo va a ejecutar, mire lo que va a suceder. Va a salir un montón de cosas, pilas. Entonces, mire, le dice, esta primera observación, este 100.31, pertenece a este intervalo, al 101,115. Listo. Ahí está aproximado a un decimal, ¿no? La siguiente observación, que es 82.1, pertenece a esta, 74,87.7. Ok. O sea que aquí hay aquí están los 35 intervalos. O sea, ya automáticamente, la función cut lo que hace es decirle a usted cuáles son los intervalos. Y mire, si se da cuenta que el primer intervalo eh, um, está cerrado en ambos, porque yo le puse include lowest igual a true. Ahí está. Listo. Ahí estuvo todo. Entonces, bueno, ya sé. Entonces, bueno, usted me va a decir, bueno, pues chévere. Ahí están todos los intervalos, véalos aquí, pero yo todavía no sé cuántos. O sea, cuántas observaciones en el primer intervalo, cuántas observaciones en el segundo, cuántas en el tercero. Pues por eso fue que después yo le pongo el table. El table ya lo habíamos visto la clase pasada y es, una vez yo ya tengo los intervalos, pues quiero que me haga la cuenta, ¿no? Que me diga table, que me diga, dígame cuántos del primer intervalo, cuántos del segundo intervalo, cuántos del tercer intervalo. Y al final quiero que lo guarde en un objeto que se llame NJ.
o el nombre que usted quiera. Si usted quiere ponerle aquí frecuencias o quiere ponerle FA de frecuencias absolutas o lo que quiera, hágale, como usted quiera. Listo. Entonces, lo voy a ejecutar todo de una vez, ya una vez hecha la explicación, y ¡pum! Entonces, listo, mire, aquí ya aparece el objeto NJ, es un objeto tipo table, y por dentro aquí tiene los valores, que son enteros, ¿no? Entonces, vamos a verlos aquí en consola, NJ. Bueno, del primer intervalo tengo 5, del segundo tengo 9, del siguiente tengo 10, del siguiente tengo 6, del siguiente tengo 3, del siguiente tengo 2, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. O sea, ya tengo toda la primera columna. Pilas, aquí me toca arreglar, este es un cerrado. Aquí ya tengo toda la primera columna. ¿Será que sí le quedó bien, Juan Camilo? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, voy a ponerle zoom, voy a ponerlo aquí. Voy a confirmar si me dio bien o no. Zoom de NJ, me tiene que dar 35, vamos a verlo. Nice, perfecto. Zoom, 35. Ahí está, muy bien. Cuando yo hice la confirmación, es más, si quiere se lo muestro. Mire, le voy a quitar este include lowest igual a true. Es más, le voy a poner include lowest igual a false para que usted se dé cuenta qué pasa. O simplemente F mayúscula, ¿no? Entonces, o false así nomás. En Python es con minúscula, aquí en R es con mayúscula. Y si lo ejecutara, mire lo que va a pasar. Me salen 34. Dije, pero ¿cómo así que 34? ¿Pero qué pasó? Claro, el punto es que no estaba incluyendo el mínimo, ¿no? Por eso fue que aquí le tengo que poner true, ¿no? Listo. Lo cual me lleva al siguiente comentario y es, cuando usted tenga dudas de qué hace algún argumento, de qué hace alguna función, experimente, ¿no? ¿Cómo así? Pues yo no me acuerdo qué significaba el include lowest. Venga, cambiémoslo por false a ver qué hace. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Entonces es como, yo hago eso todo el tiempo, casi que todos los días, cuando estoy viendo nuevas rutinas, pues porque obviamente esto es algo que uno aprende todos los días, siempre hay algo nuevo. O sea, esto es como, esto de la computación todos los días avanza algo, cambia algo. Eh, Todos los días hay versiones nuevas, esta es la versión 1.4 de RStudio, en la de Python estamos en la 3.7 algo, entonces cada vez hay cosas nuevas, entonces, bueno, eh, uno experimenta. Listo, y en este momento usted ya dice, pues ya tengo las frecuencias, pues ya lo tengo todo. ¿Por qué? Porque si usted tiene las frecuencias absolutas, entonces bueno, hay cinco individuos en la primera categoría, 9 en la segunda, bueno, ya sacar las relativas, las absolutas y las acumuladas, pues ya todo es lo mismo que habíamos hecho antes. ¿Cómo así? Bueno, pues veamos, por ejemplo, las relativas. Mire que este pedacito de código es exactamente el mismo pedacito de código anterior, igualitico. Pues si usted se da cuenta, voy a subir, perdón, aquí voy rápido. Mire que lo copié, control C, control V. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo como insumo las absolutas, pues ya las relativas y las acumuladas, todo va a ser igualito, todo va a ser idéntico. Entonces usted no necesita nada nuevo, simplemente, bueno, vuelve a correr las relativas. Es más, hagámoslo por un segundo, así supremamente rápido, para que usted vea que todo anda en orden. Y voy a poner aquí frecuencias relativas y lo voy a poner en porcentaje de una vez, en porcentaje. Entonces, lo único que tengo que hacer es coger y multiplicar por 100 esto. Listo, vamos a verlas, vamos a verlas. Entonces, cojo las frecuencias absolutas, las divido entre n y luego multiplico por 100. Juan Camilo, ¿podría yo poner aquí un paréntesis para yo estar seguro que lo hice bien? Si quiere, no es necesario, pero si quiere. Y si usted pone ese paréntesis, es más, si no lo pusiera también le funciona, y usted quiere poner el 100 después, hágale, no hay ningún lío. Eso es, si usted se siente más seguro poniendo paréntesis como para estar completamente tranquilo con el orden de las operaciones, hágale, está perfecto. Entonces, bueno, voy a ejecutarlo, voy a limpiar la consola por un segundo para que no,
haya problema. Sombreo no es necesario, simplemente corro, ya aparece aquí en los valores y veámoslos. Entonces voy a poner las frecuencias absolutas primero y luego las frecuencias relativas en porcentaje. Súper, listo. ¿Será que sí todo quedó en orden? Vamos a hacer el zoom de las frecuencias relativas. Me tiene que dar 100%. Perfecto, ahí está todo muy bien. Entonces, bueno, el 24%, perdón, el 14% está en la primera categoría, el 25, casi 26% en la segunda, 28% en la tercera, 17% en la cuarta, en fin, ahí usted los tiene todos. Eh, um, si usted quiere ponerle nombres a los intervalos, hágale. Puede ponerle primer intervalo, ultra liviano. Último intervalo, ultra pesado. Después puede ponerle liviano superior si quiere. Luego a esta le puede poner, no sé, intermedio superior o, bueno, si usted quiere ponerle nombres, algo verbal a esos intervalos, hágale. Si no, no está, no importa. Importante, estamos en kilogramos, estamos en kilogramos. Y estos números fueron los que yo pasé en esta tabla. Aquí están. Aquí están. Súper. Ahora, Juan Camilo, ¿y las acumuladas qué? Ah, bueno, las acumuladas, nosotros ya habíamos visto la semana pasada que teníamos mire, la rutina cum-sum, esta ya la habíamos, que cumulative sum, ya la habíamos hecho la vez pasada, es exactamente la misma cosa, exactamente la misma cosa. Ivonne pregunta, ¿cómo se le ponen los nombres a los intervalos? Ivonne, aquí tú tienes dos alternativas. Una es, si tú quieres, bueno, esto es algo que requeriría un poquito más de código, pero voy a hacer la aclaración y es, mira que lo que yo te estoy dando son los números, ¿no? Como que estamos calculando los números. Yo no te he mostrado el código para poder hacer la tabla, pues para que te quede así bonita y demás. Eso requiere, digamos, un poco más de ingeniería, digamos, en términos del código requerido para hacerla. Por ahora estamos interesados únicamente en los números. Entonces, si quieres y tú estás haciendo la tabla, tú podrías en Excel poner simplemente a mano como tus nombres, como tú prefieras. Tú puedes abrir, vamos a ver si aquí yo tengo un Excel. Tú puedes abrir el Excel, por ejemplo. Yo esto lo hago en HTML, pero no tiene sentido que me ponga a explicar código HTML en este momento. Entonces, tú puedes abrir como una hoja de Excel y poner aquí como, de pronto tengo que darle más suma a esto. Un segundo. Tú puedes abrir una hoja de Excel y tú manualmente, esta es como la primera salida que yo doy. Existe una más bonita, pero bueno, tú puedes poner aquí categoría y aquí pones, no sé, ultra liviano, luego ultra liviano, luego puedes poner liviano, puedes poner, bueno, en fin, como que puedes poner las categorías que tú quieras con los nombres que quieras y aquí puedes ir pasando los números, ¿no? Esa es una opción, esa es una opción. La otra opción es directamente en R con la rutina names. Entonces, por ejemplo, tú puedes poner names, lo voy a escribir aquí, names, HJ, flechita, concatenar, y le pones los nombres que tú quieras. Entonces pones aquí, voy a ponerle estos nombres tontos, categoría 1, cat.1, y así, cat2, cat3, cat4, cat5 y cat6, como por no ponerme a escribir nada raro. Categoría 1, categoría 3, categoría 4, 5 y 6. Y ya, y mira que igual que hacíamos la vez pasada, te va a quedar entonces el objeto ya con esos nombres. Ahí está. Existe otra manera más rápida y digamos automática de hacerlo, que es con la función paste.
pero pues por ahora no vamos a ponernos en esas complicaciones. Em, Simplemente estamos calculando los números, pero, y tienes las dos opciones, eso sí es. Después les enseño cómo se hace la tablita bien bonita así en HTML para que les quede así lindo como en el script, ¿cómo se dice? En las notas de clase. Aquí Gabriela hace otra pregunta. Eh, um, Gabriela está haciendo una aclaración bien importante. Gabriela dice, a la hora de hacer el gráfico de barras de las frecuencias relativas, sí, muy buena opción, frecuencias relativas, me gusta mucho esa opción, me gusta más que las absolutas, debe tener el mismo formato con la tabla. Es decir, si en la tabla manejé las frecuencias relativas en porcentaje, en el gráfico también debe hacerse en porcentaje, o se puede que la tabla maneje con decimales y en el gráfico con porcentajes. Entonces, esta es una pregunta, Gabriela, que me parece muy pertinente por varios motivos. El primero es que la presentación, la forma en que uno comunica los resultados es fundamental para que la gente las entienda. Les voy a asegurar que, y se los aseguro, que si ustedes cogen a un profesional en ingeniería, si quieren, eh, y luego les dicen, y ustedes le ponen 0.0012, y inclusive hay personas que dicen, uy, eso será 10%, será 1%, será 0.1%, y hay personas que todavía, y no es un pecado, está bien, pasa. Entonces, por eso la forma en que uno presenta los valores, así como tú me estás diciendo, es fundamental para evitarle esos problemas a la gente en general, y porque la idea es que ellos entiendan, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, todo preséntalo en porcentajes siempre, tanto gráficos como tablas, eso lo entiende mejor la gente. Y aunque no lo hemos hecho, espero que tengamos tiempo después, eh, es muy importante saber elegir los colores, cómo poner, digamos, en la parte superior de las barritas, poner los porcentajes, poner, digamos, algunos efectos para que la gráfica sea más fácil de leer, ya sean efectos 3D o en efectos, digamos, de colores que puedan servir para el efecto. Yo siempre pongo en todos mis reportes la tabla al lado y la gráfico, o sea, pongo uno al lado del otro. Eh, um, ¿Por qué? Porque es que, te lo aseguro, digamos, a la hora de interpretar, que de hecho lo vamos a hacer de una vez, si tú pones únicamente la tabla, te lo juro que las personas van a decir, como que no van a darse una idea real de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ver solo números a las personas les cuesta trabajo. Entonces yo pongo la tabla y al lado el gráfico siempre. Y si no tengo espacio, prefiero dejar la gráfica únicamente. Eh, um, ¿Por qué? Porque, digamos, si uno se pone a ver esto, ¿cómo interpretaría uno esto? Bueno, aquí yo diría, bueno, aquí las clases que predominan son como los pesos intermedios tendiendo un poco a los livianos, ¿no? Miren que las frecuencias con mayores frecuencias son las categorías 2 y 3. Es donde hay una mayor cantidad de individuos. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos una muestra donde predominan los materiales, si se quiere, de peso moderado, digámoslo de alguna manera. Y hay unas cuantas excepciones con valores muy pesados, o muy livianos. Entonces, predominan los intermedios. Es más, si ustedes quieren poner este 6, está perfecto. Predominan los valores intermedios. Y con esta tabla uno puede responder muchísimas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿cuántos individuos en la tercera categoría? 10 individuos, perfecto. Diferente a decir qué porcentaje o qué proporción de individuos en la cuarta categoría. 17%. Pilas en esta pregunta. ¿Cuántos individuos, cuántos materiales entre 74? ¿Cuántos individuos, cuántos materiales entre 74 y 114? Bueno, aquí tenemos dos opciones, ¿no? ¿Cuántos individuos entre 74 y 114? ¿Cuántos? Entonces, bueno, ¿cómo es cuántos? Frecuencia absoluta. Entonces tengo dos opciones. O sumo estos valores, el 9 más el 10 más el 16, o sea, 25.
¿cierto? 9 más 10 más el 6, o sea, 25. O más fácil, simplemente cojo el acumulado, que sería 30, y le resto el acumulado de la categoría anterior, ¿no? O sea, menos el 5. ¿Por qué? Porque como yo quiero el acumulado entre el 74 y el 114, pues cojo el acumulado total, la 30, y le resto lo de la categoría que no tuve en cuenta, el acumulado de la que no tuve en cuenta, o sea, el 5. ¿Alguien me puede hacer la misma pregunta? Entre 87, hagámoslo así, entre 87 y 128, ¿cuántos materiales entre 87 y 128? Ah, pues alguien puede decirme, fácil, sumo el 10, el 6 y el 3, o sea, 19, o simplemente cojo el 33 y le resto el 14, y le resto el 14, que es el acumulado anterior. Todo lo que ha acumulado por fuera de esos intervalos que estoy teniendo en cuenta. Claro, de 33 menos 14 le da 19. ¿Qué porcentaje de materiales con un peso de hasta 114? Ah, pues fácil, 85%. De una vez lo tiene aquí ya listo. De hasta 114. Bueno, ya usted sabe cómo interpretar los valores. Eh, um, sí, usted necesita algún porcentaje o algún número de individuos en ciertas categorías, pues ya sabe que tiene la opción, digamos, directa o la opción acumulada. A mí me gusta mucho más utilizar la acumulada por medio de las restas. Me parece mucho más sencillo. Y lo más importante es la interpretación, ¿no? Entonces, aquí mire que predominan los materiales livianos o intermedios, si usted quiere, con algunas excepciones, digamos, o muy livianas o muy pesadas. Esto es lo que se llama una distribución simétrica. Simétrica. Bueno, aproximadamente simétrica. No es perfectamente simétrica, ¿no? Porque mire que antes del 10 tenemos un 9 y después del 10 tenemos un 6. Eh, Antes del 9 tenemos un 5 y después tenemos un 3, pero bueno, es aproximadamente simétrica, donde hay algunos materiales intermedios que predominan, que son como los materiales representativos y con algunas excepciones, tanto muy pequeños, con pesos muy pequeños o pesos muy, muy grandes. Esa es la manera en que uno interpreta. Y si uno quiere valores específicos, pues simplemente va a la tabla y lee. Bueno, eso es todo. ¿Qué más quisiera comentarles antes de ir sobre la explicación que me pidieron de las poblaciones? Permítanme, les doy como una abrebocas de lo que vamos a hacer en la próxima clase. Eh, Listo, entonces ya aprendimos nuestros métodos tabulares y nuestros métodos gráficos, por lo menos con el diagrama de barras sencillo. Llevamos apenas un grafiquito, está bien. Eh, um, y ya aprendimos cómo hacer esos métodos tabulares, tanto para variables quali como quanti. Si las categorías ya están dadas, usted no se pone en nada de esto, ¿no? Si las categorías ya están dadas, usted hace su construcción de la distribución de frecuencias de una. Si usted está con variables cuantitativas continuas en particular, le toca ponerse en eh, como todo este lío, entre comillas, de construir los intervalos y ahí sí luego hace como toda la operación. Listo. Para eso, pues ya tenemos varias rutinas en R, ¿no? Ya usted ya sabe el código de cómo hacerlo. O sea que cuando yo le dé 1000 datos para hacer esto, el procedimiento es igual y tiquitiquitico. Usted no tiene que cambiarle nada. Solamente como ejecutarlo con los 1000 datos y ya. O sea, hacerlo con 35 o hacerlo con 1000 es la misma cosa. Bueno, una vez nosotros culminamos nuestro trabajo con métodos tabulares y métodos gráficos, el siguiente módulo del curso, que ya está subido en Moodle, contempla las medidas de tendencia central y de localización. Entonces ya vamos a empezar, además de hacer tablas y además de hacer gráficos, vamos a empezar a trabajar con valores que cuantifiquen de alguna manera cuál es el centro o cuál es la distribución de los datos en términos de tendencia.
en términos de tendencia. Nosotros durante esta primera parte del curso vamos a trabajar con varias medidas estadísticas. Vamos a arrancar con las medidas de tendencia central y con las de localización. Esto lo vamos a hacer la próxima clase a profundidad. Luego vamos a ver las de variabilidad y las de forma. Entonces vamos a ir como por partecitas. La siguiente clase arrancamos con las de tendencia y las de localización, que son como las más populares. Me gusta hacerlo desde el principio, pues porque, pues nada, no todo el mundo tiene por qué saber que es un promedio ponderado, por ejemplo, o que es un percentil, o digamos que algunas personas lo saben, digamos ya porque de alguna manera o lo han trabajado antes o lo utilizan de alguna forma, o bueno, pero pues yo lo voy a hacer desde el principio. Eh, Trabajando con las medidas de tendencia central, lo que vamos a hacer es, como yo les decía, describir de forma muy puntual, de forma muy certera, cuál es la tendencia de los datos, dónde se tienden a agrupar, dónde se tienden a centralizar los datos, dónde se tienden a localizar los datos. Por eso se llama medidas de tendencia central y de localización. Y algo muy importante es que vamos a aprender a interpretarlas correctamente y a explotar sus propiedades. Como que hay unas propiedades matemáticas, unas fórmulas bien importantes que vamos a aprender a utilizar con el objetivo de simplificar cálculos y de explotar al máximo como las capacidades de esas medidas. En ese sentido, vamos a trabajar con las medidas más populares de tendencia central. Las medidas de tendencia central más populares son la media aritmética, que es el promedio, que este lo conoce todo el mundo, pero igual lo vamos a arrancar desde cero. La mediana y la moda. Esas son como las medidas más, digamos, típicas, pero existen muchas otras. Solo que si usted entiende estas bien, pues entender las otras, pues sí, es simplemente leer y ya. Es decir, existe la media armónica, la media geométrica, la media recortada. Bueno, existen muchas otras medidas, pero si estas tres basiquitas usted las tiene bien, aquí no dice promedio, dice promedio. Tengo que corregir eso. Eh, um, si usted entiende bien estas medidas, ya todo va a salir bien. Ya usted va a estar en capacidad de eh, entender las demás. Aunque todas, pues ya sabe, tienen el propósito de describir adecuadamente el centro, la localización de los datos. La interpretación va a ser parte central de, cuando veamos todas estas medidas a fondo, porque eso es en lo que la mayoría falla. ¿Por qué? Porque, claro, el computador va a hacer el cálculo en muchos sentidos, pues el computador nos va a ayudar ya sea que usted utilice Excel o R o lo que sea, pues eso le hace el cálculo de una. El propósito es que, bueno, lo aprende a calcular, eso está bien, pero si usted no sabe interpretar lo que quiere decir ese 3.78, o cuándo es adecuado o cuándo no es adecuado, pues le da la misma que lo pueda calcular o no lo pueda calcular. Bueno, quisiera como dejar establecido cuál es por lo menos el promedio. El promedio aritmético, y con esto es lo que vamos a arrancar la próxima clase, el promedio aritmético o el promedio aritmético media aritmética, cualquiera de esas dos, nosotros usualmente lo vamos a simbolizar de dos maneras. La notación que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a ponerle, la vamos a simbolizar así con la letra X barra, o lo vamos a simbolizar así con una M de X, cualquiera de las dos. Media de promedio o media, ¿no? O media también, como usted le quiera decir, media, media. Estos son los dos símbolos para calcular el promedio. Y la verdad sea dicha, nosotros pues ya habíamos visto desde la primera clase que cuando yo trabajo con una muestra, pues esto se llama un estadístico y la forma de calcularla es muy fácil. Si yo tengo una muestra de tamaño n, pues lo único que usted tiene que hacer es sumar todos los datos. Coge usted el primer dato más el segundo dato
más el tercer dato, etcétera, 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 más el último dato de la muestra. Si usted está trabajando con una población, es lo mismo, solamente que ya no es n minúscula, sino m mayúscula, y lo divide todo entre n. Punto. Suma y divide entre n. Que obviamente, a mí me gusta escribirlo así, ¿no? 1 sobre n, sumatoria, desde el primer dato hasta el último dato de x sub y. Ahora, pilas, el hecho de que usted esté sumando los datos y le esté dando un sentido aritmético a los datos, indica que usted tiene que estar en una escala por lo menos de intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene una escala, por ejemplo, nominal, femenino-masculino, por ejemplo, o filiación política o lo que sea, y los tiene codificados como con 1, 2, 3 o 4, a pesar de que el computador pueda hacer el cálculo, no quiere decir que eso sea correcto, ¿no? Entonces, eso. Aquí vamos a arrancar la próxima clase, en el promedio aritmético. Bueno, quisiera terminar estos últimos 5 minutos haciendo la aclaración sobre lo de las poblaciones, tangibles y las poblaciones, aquí Gabriela tiene otra duda, ya ahorita la miramos, entre las poblaciones tangibles y las poblaciones conceptuales. Gabriela, dame un segundo, ya no lo he leído, ya leo tu duda, primero voy a terminar con ese comentario. La diferenciación para mí es muy simple. Las poblaciones tangibles son aquellas poblaciones en las que usted puede identificar físicamente, si usted quiere, los individuos, y a cada individuo usted lo mide, usted lo observa. Entonces, las poblaciones tangibles son aquellas poblaciones en las que usted físicamente puede reconocer el objeto de observación y lo mide, lo observa y registra la cantidad. Ese es un tipo de población, usualmente esas son poblaciones finitas. Las poblaciones conceptuales son lo contrario, son poblaciones que usualmente están de alguna manera, eh, están de alguna manera, mm, permítame un segundo, están de alguna manera basadas en posibles mediciones repetidas de una característica de interés. Entonces, le voy a dar 2 ejemplos. En una población tangible, usted puede tener individuos, personas, y a esas personas usted les puede medir, las puede pesar, por ejemplo, el peso de cada persona. Listo. Es una población tangible porque cada persona, usted la observa y le dice, por favor, dígame su peso, o por favor, venga lo peso. Listo. Y usted registra el peso de cada persona. Listo. Una población conceptual sería, usted dice, ok, me interesa a mí la característica peso, bien, pero me interesa desde otro punto de vista. Usted puede tener un material o una persona o lo que sea y la mide repetidamente para calibrar, con el propósito de calibrar el instrumento. Entonces, en ese caso, yo conceptualizo esa población como conceptual. Yo pienso en esa población como conceptual porque no tengo varios individuos físicos que voy a pesar, sino tengo un mismo ente que voy a medir repetidas veces utilizando el mismo instrumento de medición y que voy a registrar a ver los numeritos si son consistentes o no en términos del peso. Entonces, cojo, eso se hace mucho cuando para calibrar instrumentos. Entonces, cojo una misma masa, la peso y registro el valor. Luego, vuelvo a calibrar el instrumento y vuelvo a pesar exactamente el mismo individuo y vuelvo a ver si me sale el mismo número o un poquito más arriba o un poquito más abajo. Muy seguramente me va a dar una medición ligeramente diferente dependiendo de la sensibilidad del instrumento al peso. Entonces, esa es una población conceptual porque es el mismo individuo repetidamente medido en varias instancias y la población sería todos los posibles valores que podría yo obtener al ejecutar el proceso. Entonces, esa es como la gran diferencia, como que una es una población, digamos, física, finita de individuos que yo observo, esa es la tangible, y la otra es una población conceptual, es una población imaginaria, si usted quiere, de repeticiones sucesivas de un proceso de observación. Bueno, eso por un lado.
Por el otro, aquí Gabriela me dice que tiene una duda respecto a Taller 2, que a la hora de graficar las categorías que tienen cierto por ciento, si esas categorías también se deberían, esa es una muy buena inquietud, si también esas categorías se deberían graficar o no. Es que haciendo ese punto en R, se dio cuenta que el programa omite las categorías que tienen cero y le generó una duda. Entonces, mira, yo aquí tengo, si tú no la graficas, no es un error, pues porque como, como tienes cero individuos en esa categoría, pues de alguna manera no estás cometiendo ninguna falta, ningún pecado. Pero, aquí alguien alzó la mano, ya te doy la palabra, Ivonne, pero a mí me gusta de alguna manera ponerlas como para dar un poquito más de información y decir, miren, hay una categoría que no tiene individuos. Entonces, sería, digamos, en el gráfico de barras, habrían todas las barras y en esa categoría pues no habría ninguna barra porque tendría altura cero, pues. Ivonne, si quieres decir algo, puedes decirlo, porfa. Pues es que en el momento en el que estaba haciendo el taller 2 Ajá, me di cuenta que tú pedías que que las categorías fueran 14. ajá, Y entonces me quedé con la duda porque en el momento de hacer el rango mínimo y rango máximo, sí colocaba en la parte máxima 14 y la mínima 1 no me daba como todo de 1 a 1 en los intervalos. O sea, me espérate, daba como, ¿estás haciendo intervalos en ese? sí, No es mala idea, pero yo en lugar de hacer intervalos, haría las categorías de una vez. O sea, que la categoría uno fuera, o sea, como que, como es una variable discreta, digamos que si haces el intervalo, si haces intervalos no está mal. De hecho, es una buena idea. Solo mi propósito con este ejercicio es que no hicieran intervalos, era que, espérate, recuerdo bien, era que hicieran las categorías directas. Permíteme un segundo. O sea, que la primera categoría fuera 1, que la siguiente categoría fuera 2, que la siguiente categoría fuera 3, pero permíteme confirmo en este mismo momento si tocaba intervalos o no. Eh, um, eh, no, en ese, si quieres, sí, ya, es el primero, ¿cierto? En ese, si quieres, puedes hacer las 14 categorías desde 0 a 14. O sea, en ese no hay, en el primero no hay que hacer intervalos. Si los haces, no es un error, pero mi intención con ese era que cada categoría fuera un valorcito. O sea, como que la categoría del 1, la categoría del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6. Si alguien dice, quiero categoría de 1 a 4, otra de 5 a 8, otra de 9 a 12, no está mal, pero no es el propósito del ejercicio, porque estarías sobre resumiendo la información, estarías resumiendo más de la cuenta, porque, ok, profe, gracias. porque digamos que pues el pH se puede medir en escala continua. Entonces, además de que ya lo estamos categorizando, lo estaríamos volviendo a categorizar. Entonces, trata de hacerlo con categorías sin intervalos, así como está directico. Y para contrastar, déjame, subo la solución y tú miras a ver, y lo mismo Gabriela puede mirar la solución para ver si todo lo funciona bien. Y si hay algo que no funcione bien, lo volvemos a ver la próxima clase, no hay ningún problema. Profe, qué pena, 14 otra categorías, pregunta. correcto. 14 categorías, Gabriela. Dime. Em, en el momento de ver si una, em, pues ese es el taller 1, una variable es cuantitativa o cualitativa, Ujú. ahí sí está clara la diferencia. Ok. Pero, por ejemplo, había uno que decía en minutos, uno, ¿cómo sabe en verdad si es discreta o continua? Porque uno puede decir, ok, estamos en horas, 1 hora y media, y ahí uno ya sabe que es una continua. Ujú. Pero si uno dice en minutos y uno dice, ok, puedo pasarlo a 1 hora y media en minutos, pues ya serían 90 minutos y ahí ya cambiaría a discreta. Todo O sea, es, ¿cómo diferenciar esa delgada línea? claro, es excelente observación, tú misma lo acabas de decir. Es cuestión de lenguaje. Entonces,
Si a uno le dicen, no sé, tiempo en horas cumplidas, pues de una ya es discreta, pues porque es o 1 hora o 2 horas o las 3 horas. Cuando tú ves que se admite la fracción, como tú me dices, 1 hora y media, pues ahí ya cambia la escala continua. Pero si tú estás en minutos cumplidos, nuevamente es discreta. Entonces es simplemente ponerle lo que tú dices, como ver el lenguaje bien que se está usando para que tú tengas la diferencia. Y a propósito, si hay alguna solución, gracias por este comentario, me acordó de una sugerencia, si hay alguna solución con la cual ustedes no estén de acuerdo o tengan algún requerimiento que ustedes crean que está mal o algo, me dicen y yo lo reviso y si hay que corregirlo, se corrige, no hay ningún problema. Pues claramente la idea es mejorar el material poquito a poco, ¿no? Entonces, sí, es básicamente cuestión de lenguaje, no hay ninguna otra cosa. Señores, yo los tengo que dejar ya. Por favor, no duden en escribirme un correo si hay alguna cosa adicional que no hayamos alcanzado a cubrir ahorita. Si no, la próxima clase lo volvemos a discutir, no hay ningún lío, igual que hoy. Y voy a subir la solución del taller 2 para que la tengan ahí. Eh, um, Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima y que me les vaya muy bien. Cualquier cosa por correo me dicen. Nos vemos la próxima vez. La próxima vez les doy la palabra si tienen algo más que decirme. Si no, aquí Esteban me alcanzó a decir algo de descargar el HTML. Revisémoslo la próxima, Esteban. Revisémoslo la próxima. Porfa, no se te olvide. Revisémoslo la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Que me les vaya muy bien. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Esteban, no se te olvide decirme la próxima vez si yo reviso lo del HTML y el Moodle para ver qué es lo que está sucediendo. Nos vemos.